¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, se escucha. ¿Cómo les va? Perdón la demora, recién un puedo conectar. ¿Quiénes están? Rosario, Priscila, Camila y Nara. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, se estaban durmiendo, ¿qué horario? Hola. ¿Cómo les va? Bueno, nadie más, ¿no? ¿O alguno entró y ya salió? ¿Somos los que estamos? Bueno, hace bastante que no nos veíamos, porque estuvieron con exámenes, después yo algún día que no nos pudimos conectar, y la semana pasada tuvo Ruiz, que quería avanzar con algún tema. Bueno, ya dieron todos los exámenes y los recuperatorios, ¿no? Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo la llevan la cursada? Ahí. Bien, por ahora bien. Bien. Yo tengo una duda que no sé, supongo que igual habría que preguntarle a Ruth también, si ya se sabe la fecha del parcial, como para ir organizándonos para estudiarla. No lo hablamos, no sé, pero ¿cuándo termina? ¿Cuándo es el cierre? Falta todavía. Es un solo examen, igual. Sí, Sí, pasa que yo bueno, lo sé. Perdón. no está ahí. A ver, ¿quién habla? No, yo decía que los segundos parciales los tengo los primeros días de diciembre, 1, 4 y 27 de noviembre. No sé si será más o menos por esa fecha. Y debe ser siempre por ahí. Tratamos de que vayan saliendo de los parciales que tienen y los hacemos después. A veces coincide, a veces no. No sé si por ahí ustedes están algunos en las mismas materias, pero no siempre coincide. ¿Quién se recibía de acá? ¿Alguno de ustedes? No. No, yo abandoné privado porque era mucho. Así que ¿Abandonaste la me va cursada? a quedar eso. Sí, ¿Dejaste privado para la última? sí, para el año que viene. Tan complicados en privado. Sí. La mesa final, ¿sabías? Ah, ¿es difícil la mesa libre? Y están más complicados. Sí. Sí, hay una lucha de egos ahí. Sí. Ahí hay rosarios así con la cabeza. Contá, a ver cómo es. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Sé que hubo también algún problemita en una cursada hace un par de años, en la pandemia, o por ahí, y a partir de eso cambió, ¿no? Hubo un problema con algún compañero, con una compañera. Pero bueno, a veces son complicadas sí, para terminar, qué sé yo. Pero bueno, eh, si lo que quedó, quedó. ¿Y qué más estás haciendo? Esta y procesal penal y práctica 2. Ah, bien, tenés para entretenerte. Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿estuvieron avanzando con los temas? Sí. ¿Qué estuvieron viendo? Todo un poquito. ¿Le están agarrando la onda o no? ¿Están todavía fuera de órbita? Vamos bien, o sea, se entiende bastante y vimos varios temas con Bernard y con Ruiz vimos más, estuvimos viendo las partes con Ruiz, las partes del proceso, todo lo que es particular damnificado y eso. Claro. Lo que pasa es que lo que yo les decía al principio, como vamos dando un poco salteado, un poco bastante salteado, a veces es difícil, más allá de que entiendo que por ahí es la que menos bola le pueden llegar a dar, es difícil poder ir metiendo los temas en la cabeza, digo, y acomodando con ejercicios mentales el procedimiento, porque saltamos de la primera parte al medio o al final y volvemos, y entonces es un ida y vuelta permanente. Y
y esto que les digo, que yo lo tengo claro, porque cada profesor se piensa que su materia es la más importante. No, yo claramente entiendo que eso no es así, y bueno, es una materia más que tienen que tener, y tratamos de hacerlo lo más dinámico y práctico posible. Bueno, nosotros no sé si se acuerdan, pero la última vez habíamos empezado con un tema que estaba vinculado al inicio de la IPP, y con lo que guardaba relación con la prevención policial. No sé si estaban ustedes, todos o algunos de ustedes, ya de esto hace unas cuantas semanas, que habían puesto un ejemplo, y a partir de ese ejemplo era la tentativa de un robo automotor, ¿se acuerdan? No sé si estaban todas ustedes, y a partir de eso íbamos a ir generando en la práctica el procedimiento para ver cómo se iba dando, cómo se iba desarrollando. ¿Estaban ustedes? No sé si se acuerdan o si están repasando. Bueno, ahí dice Rosario que sí, Priscila también. A ver, habíamos hipotizado este caso, no me acuerdo dónde lo habíamos situado, creo que lo habíamos situado en jurisdicción de la facultad, ¿no? Sí, en la facultad. Bueno, creo que habíamos dicho, no sé si Irigoyen y 9 de Julio o alguna calle por ahí, había un vehículo estacionado, que su dueño había dejado perfectamente cerrado, había ido a hacer algunos trámites, algunas cosas, y una patrulla policial fue alertada a través del sistema de emergencia del 911, que había 2 personas en una actitud sospechosa sobre una de las puertas del auto. Eso es lo que habíamos dicho. Esa patrulla, una patrulla policial, se había acercado hacia el lugar que les habían dado como referencia, y encontraron 2 personas que reunían las características físicas que habían sido pasadas por el sistema de emergencias, en cuanto a las vestimentas y en cuanto a las características. Se inició una pequeña persecución, y se logró la aprehensión de una persona, y la otra se había dado a la fuga, y se logró el secuestro también de un elemento que habría sido utilizado para lograr la apertura del auto, ¿sí? Habíamos dicho que el auto a simple vista presentaba algún daño en la cerradura, y hasta ahí creo que habíamos llegado. Creo que ese era más o menos el caso que habíamos planteado. No sé si me olvidé de algo, pero básicamente era eso, ¿no? Bien. Sí, Priscila, ¿querés decir algo? No, yo tengo, lo copié al caso. Si quiere lo copio y lo pego en el chat, así lo vemos. Está bien, ¿lo tenés ahí copiado? Pero Sí. lo que yo dije, ¿ese era el caso o me está faltando algún detalle? No, sí, era ese, y que la persona que tienen demorada es el que habían visto en la parte del conductor. En la parte de conductor, está bien. Bueno, entonces hasta ahí no les cambié nada. No, no. Bien, bueno, hasta ahí teníamos. Lo que habíamos dicho era que la primer patrulla, los 2 primeros policías que llegan en ese móvil policial, aprenden a esta persona, ¿sí? Secuestran un elemento que ese elemento es una yuga. Yo les expliqué, ahora se los vuelvo a decir que es una yuga. Yuga. En lugar de jugar, yuga con Y. Yuga. Y había alguna persona que podía ser testigo, que habría visto algo. La policía entonces lo va a individualizar, lo va a identificar, y hay un testigo de actuación que es el que la policía va a utilizar para el secuestro y la aprehensión, el secuestro de ese elemento y la aprehensión de esa persona. Lo que yo les dije, que en la práctica lo que se hace es, una vez que esto que está pasando lo tienen que documentar de alguna forma, tienen que hacer un acta de procedimiento. Es el acta inicial que da inicio a la IPP. Por eso yo les decía que esta es una de las formas, la más usual, en delitos de esta naturaleza. Entonces,
Esos dos funcionarios policiales, generalmente son dos, van a conducir al aprendido, al testigo de actuación, a algún testigo que tengan, a la sede de la comisaría. Esa jurisdicción está abarcada por la comisaría primera, es la que tiene jurisdicción en el lugar. Lo que también les dije es que la policía va a lograr, va a procurar, mejor dicho, obtener testigos y algún otro elemento que les sirva de prueba. Creo que algo habíamos hipotizado, habíamos dicho, no sé si recuerdan, pero bueno, lo recordamos, y después vamos a ver cómo se va conformando el acta y qué es lo que va a tener que hacer la policía de ahí en más, porque el fiscal hasta ahora no apareció, el fiscal no fue anoticiado. Lo que tenemos son actuaciones prevencionales de la policía. Son todos los actos policiales que están enmarcados, para que ustedes, si quieren, después los vean, en el Código de Procedimiento, en las facultades que tiene la policía, en el 294 y siguientes, ¿sí? Después los van a ver, que son los actos de la policía. ¿Qué es lo que puede hacer la policía? Esto que yo les estoy diciendo va a estar descrito ahí en el 294 y siguientes. Bueno, imaginen ustedes que esos dos funcionarios policiales, con los testigos y con la persona aprendida y con el secuestro, se trasladan a la comisaría primera. Una vez ahí, van a elaborar un acta, ¿sí? En el acta va a aparecer descrito todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Que hubo un llamado, que daba cuenta de una situación, esa situación la van a describir, y después todo el relato y todo el cuento que les vengo haciendo respecto a que dos funcionarios policiales, las actas, acuérdense, no sé si vieron actas todavía, pero las actas son las que tienen la formalidad prevista en el artículo 117 y siguientes, ¿sí? Entonces van a ver que van a estar describir el lugar, la fecha, el día y hora, y todas aquellas circunstancias que tengan que ver con lo que se va a describir, lo que se va a documentar. La actuación de un testigo, no dijimos, pero es un día cualquiera, como puede ser hoy o cualquier otro, en un horario, imaginen ahora, las 15 horas. ¿Sí? Esto tiene que ver con algunas otras cuestiones, por ejemplo, las nulidades, si falta un testigo de actuación, qué es lo que pasa, y ahí entran a jugar cuestiones vinculadas al día, a la hora, al lugar. Si imaginamos que el hecho ocurrió ahí en pleno macro o microcentro, a una hora normal, como las 3 de la tarde, lo lógico es que haya testigos. Si en el acta después no aparece un testigo y no hay una referencia, que no hay, porque no hay testigos, el acta esa va a tener una suerte finita, cortita, porque seguramente va a ser anulada por la falta de testigos, como describen en el 117 y siguientes. Bueno, entonces, los funcionarios policiales van a ir a la dependencia, como les dije, y desde la comisaría se van a comunicar con el fiscal. ¿Sí? Yo ya les había dado el organigrama, ¿no? Me parece que les di el organigrama, eso ya lo habíamos visto, de la fiscalía me refiero. ¿Sí, no? Bueno, sí, creo que sí, se los di. Bueno, ¿me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? La policía va a llamar al fiscal, ¿A qué fiscal? ¿Qué delitos son? Habíamos dicho el otro día, a ver si se acuerdan. ¿O qué delito investigarían ustedes a partir de lo que describimos? A ver quién se anima. Robo, intento de robo. Sí. ¿Robo de qué? De automotores. motor. De automotor. ¿Alguien se acuerda de los artículos? No. Ni ahí, ¿no? Bueno. ¿De qué código estamos hablando? Cuando les digo los artículos, ¿de qué? ¿De qué código? Del Código Penal.
del Código Penal, la parte especial. Penal 2 vieron ya, ¿no? Bueno. Bueno. Y en grado de tentativa, porque el auto no se lo llevaron y porque por razones ajenas a la voluntad del que está por lo menos detenido, aprendido. Bueno, listo. Bueno, el 164 es el robo simple, ¿sí? El 163 está relacionado con el hurto o robo de automotores, ¿sí? Que es lo que tienen que ver. Bueno, no lo tienen que ver, digo, pero si quieren ustedes mirar de qué se trata. Y el de la tentativa es el 42, ¿sí? 164, 163 y 42. ¿Está? Bueno. La policía entonces va a llamar al fiscal. ¿A qué fiscal? Lo que dijiste vos, Priscila, está bien. Es un robo tentado o en grado de tentativa, automotor. Van a llamar a una fiscalía. Yo les di el organigrama y eso ¿dónde va a ir? ¿A qué fiscalía creen que va a ir a parar? El hecho fue en flagrancia o cuasi flagrancia. ¿Sí? ¿Dónde iría entonces? A la fiscalía de flagrancia. Sí, y después de ahí se deriva a la fiscalía que es de robo de automotor. Sí, perfecto. Hay un esquema de división de trabajo que va a la Fiscalía de Flagrancia, y después de resuelta la situación procesal del imputado o de los imputados, va a la Fiscalía de Automotores. Bueno, si va a la Fiscalía de Flagrancia, entonces se van a comunicar con la Fiscalía de la oficina. Cada Fiscalía tiene, más allá de casillas de email, teléfonos donde son las vías de comunicación con la policía. Entonces van a llamar al fiscal, va a atender el fiscal que está de guardia, y todo este cuentito que yo les vengo haciendo, que hicimos y que repetí hoy, se lo van a hacer al fiscal. El fiscal va a convalidar o no, porque puede haber pasado que lo que yo les dije no sea así, que falten cosas, entonces el fiscal verá si convalida o no convalida la aprehensión y el secuestro. En el caso que yo les di, para no complicarlo más, seguramente el fiscal va a recibir la llamada, va a tomar nota de quién es la persona que está prendida, y va a convalidar, como les digo, la aprehensión. ¿Sí? Ustedes saben que el fiscal tiene un término para recibirle declaración al imputado que está aprendido. ¿Se acuerdan cuánto es? ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal? 24 horas. Prorrogadas por 24. claro. 24, está bien. Eso está en el 308, ya del Código de Procedimiento Penal. Entonces, imaginamos que esto está pasando ahora, lo llaman ustedes, alguno de ustedes es el fiscal, reciben esa llamada, van a convocar al imputado para prestar declaración seguramente para mañana jueves, ¿sí? La policía ahora tiene que empezar a hacer el acta, completar el acta y mínimamente juntar los elementos que al fiscal le va a servir para poder recibir esa declaración al imputado. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces los testigos, un testigo de procedimiento, tenemos un testigo ocular, tenemos que la policía fue a verificar si hay cámaras de seguridad públicas o privadas en la cuadra, ¿sí? Para eventualmente pedir las imágenes y ver si esas imágenes sirven para el caso. Tenemos que hubo un llamado al 911, uno o más de un llamado, generalmente son más de un llamado, entonces se pide al COM, a donde funcionan las cámaras del COM, allá en el fondo justo, enfrente al polideportivo, se piden las imágenes, si es que las hay, y se piden las cámaras privadas de comercios o de casas particulares del lugar donde fue el hecho. ¿Sí? Eventualmente se toma declaración testimonial a la persona que llamó, si es que fue identificada esa persona, porque esa persona seguramente, como dijimos al principio, dio detalles y características respecto de la o las personas que están aprendidas, con la apariencia física, con las prendas que vestía, etc.
porque nosotros primero que tenemos que probar si el hecho existió, si el hecho es delito, y si el hecho fue cometido por la persona que tenemos aprendida. Entonces son distintos peldaños que vamos a tener que ir pasando. Vamos a lo primero, el hecho existió. ¿Qué tenemos que probar? Que si estamos hablando de un robo de automotor, estamos hablando de un hecho con violencia en las cosas o en las personas, ¿sí? Eso se acordarán de penal, la diferencia con el hurto, ¿sí? Si estamos hablando de esto, hablamos entonces de un hecho donde hubo alguna violencia, fuerza, en las cosas o en las personas. En este caso hablamos de las cosas, y la cosa, en este sentido, vendría a ser el auto. Entonces, a ver, ¿qué encontramos de violencia en el auto para documentarlo, para acreditarlo, y para que el fiscal empiece a armar su caso? Porque de eso se trata. El fiscal, imagina que seas vos, Priscila, tenés que presentar tu caso y tenés que ir armándolo. El resto, bueno, será una de las chicas el defensor, otra el juez de garantías, y otro hará la parte de la policía, por ejemplo. Entonces, si vos, Priscila, tenés que ir armando el caso, sabes que esto es un robo o que puede ser un robo automotor en grado de tentativa, bueno, a ver, la violencia, ¿dónde se ejerció violencia? Yo les dije al comienzo que había algún dato vinculado a que se había ejercido fuerza en la cerradura. ¿Vieron que los autos, sí? Sí, que se habían agrandado los agujeros de la cerradura y que el tambor donde va la llave estaba forzado. Perfecto. Anoté. Claro. Bueno, los autos, la mayoría, bueno, salvo alguno un poco más moderno, tienen lo que se llama tambor de la cerradura, donde ingresa la llave, y si le hacemos fuerza con algún elemento duro, más duro del elemento de la cerradura, con una yuga, que ahora le voy a explicar qué es, o con un destornillador, o con cualquier con fierro, con lo que fuere, la vamos a dañar. La vamos a dañar y vamos a romper el mecanismo, o lo vamos a hacer que después funcione de manera defectuosa. Entonces, tendremos que hacer o una pericia, o un informe, o un dictamen, o un informe justamente, para determinar si hay fuerza en las cosas. Y bueno, lo primero que vamos a tener que ver es si ese tambor, esa cerradura, presenta alguna dificultad en el funcionamiento, o está dañada, o lo que fuere. Lo que se hace es un visu. Visu es un idóneo, o alguno de los policías de la seccional va a hacer un informe y va a detallar que tiene ante su vista un vehículo marca tal, color tal, dominio tal, y que en una de sus cerraduras, estamos hablando de la cerradura donde se habrían hecho la fuerza, o ejercido la fuerza, la del conductor, presenta daños estructurales, es decir, un orificio más agrandado, en fin, lo que fuere. Eso va a incorporarse al expediente, porque le va a servir al fiscal para, como les dije, para preparar su caso y decir, bueno, tenemos probado o semi-plenamente probado que se ejerció fuerza sobre las cosas, en este caso el vehículo. Ahora, ustedes me podrán decir, si son defensores, y qué sé yo, que eso no estaba ya antes de que se produzca la aprehensión del fulano que tenemos aprendido. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces para establecer que esto no estaba y que fue producto de la fuerza que le ejerció la persona que tenemos demorada? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Me explico lo que quiero decirles? Ustedes tienen un auto con una cerradura violentada. Pero viene Nara, que es la defensora, y dice, ¿y dónde está? ¿De dónde surge que esto no estaba de antes? ¿Por qué le atribuyen a mi defendido haber hecho esto para apoderarse del auto? ¿Por qué? ¿Cómo prueba? ¿Testigo o pericia? ¿A quién se le corta? ¿A Priscila se le corta? No hay problema, bueno.
¿Puede ser que lo probás por un testigo o por alguna pericia mecánica? La pericia ya la hicimos y el perito o el idóneo nos dijo que la cerradura está ampliada, que está forzada. Pero vos sos la defensora y vos le decís, vos planteás, o ya tenés una hipótesis de trabajo, decir, bueno, fiscal, me tenés que probar que esto estaba de antes. Priscila, justo que era la fiscal, se le cortó. Pero bueno, a ver, Camila o Rosario, ¿qué se imaginan ustedes que pueden hacer si fueran las fiscales para probar eso? Se los digo. Tenemos que... Camila, ¿querías decir algo? No. Ah. Que nos va a servir para otra cosa más. Y tenemos que buscar al dueño del auto. Tenemos que buscar al dueño del auto y el dueño del auto nos va a venir y nos va a decir, no solamente nos va a probar que la cosa es ajena, total o parcialmente, que es otro elemento del tipo penal, sino que nos va a también probar o nos va a decir que la cerradura estaba perfectamente, que lo dejó cerrado el auto, que lo dejó con la alarma y que andaba con la llave, iba y abría, y que ahora no. Entonces, ese dato nos va a permitir entonces probar, junto con lo que acabo de decir respecto del dictamen, que la persona que tenemos aprendida fue la que provocó con un elemento la apertura de la cerradura y la dañó. Cuando les digo yuga, ¿sí? Bueno, ¿me entendieron hasta acá? Sí. Bien. La yuga es un elemento que se hace con una llave, con una herramienta, con una herramienta a la que se le saca, ahí volviste Priscila, se le saca como punta, se la gasta, se le hace una punta. Imaginen ustedes una yuga es una llave, no sé si saben lo que es una llave, habrán visto, algún papá, algún tío, alguien debe tener alguna, entre las herramientas una llave. Algunas son abiertas, otras son cerradas. Se las pela, se las gasta en la punta con un elemento abrasivo y se las deja como si fuera un destornillador, ¿sí? Y se les hace en el otro extremo como una T. Acá se le hace como una T. Entonces eso permite hacer este movimiento, hacer fuerza. En lugar de utilizar una llave, utilizan eso haciendo más fuerza, ¿sí? Bueno, eso es una yuga. En este caso nosotros tenemos, en el caso que vamos a presentar, o que estamos presentando, una yuga secuestrada, que es este elemento que les estoy diciendo, que fue secuestrado ahí, en el lugar donde fue aprendido el que tenemos en este caso, ¿sí? Bueno, el dictamen del idóneo, del perito, de quien hizo ese informe al que hice referencia hace un ratito, seguramente va a describir también el elemento de la yuga, y va a decir, o debería decir, si esto es así, que los daños que presenta la cerradura pudieron haber sido efectuados con este elemento que está secuestrado. Entonces vamos de a poquito armando nosotros el caso. El fiscal lo que tiene que estar haciendo es eso, ir construyendo su caso a partir de los elementos que tiene y reuniendo los que le faltan. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, tenemos al dueño del auto, le tomamos una declaración testimonial, va a acreditar que es el dueño del auto, con documentación, va a decirnos que la cerradura estaba bien y que ahora está dañada, eventualmente nos va a decir si le falta algo dentro del auto, puede ser que el otro que se fue hayan entrado y se hayan llevado algo, o no. Nos puede llegar a decir también si hay vieron que los autos abajo del volante generalmente tienen un plástico, una carcasa, abajo de ese plástico donde va la cerradura, los que tienen llave, otros van con un botón, pero los que tienen llave, donde tienen el tambor, va todo un paquete de cables. Nos puede llegar a decir el idóneo o el dueño del auto, me rompieron el plástico de abajo y hay cables cortados. ¿Vieron en las películas cuando a veces arrancan los autos que no tienen las llaves? Bueno, eso de las películas, puede haber pasado esto también, que la persona haya roto la cerradura de afuera, ingresó al auto, como no tiene tampoco la llave,
peló cables, sacó cables como para hacer lo que se llama un puente, unir cables para que el auto arranque. Bueno, todo esto que ven en las películas. Eso puede o no puede haber pasado en el caso. Él no cambia demasiado la situación. Puede llegar a cambiar por lo siguiente, porque ustedes pueden decir, a ver, está rota la cerradura, mirando el caso como defensores, ¿no? Está rota la cerradura, tengo un aprendido, mi defendido fue aprendido de afuera, pero ¿cómo prueba el fiscal que él quería robarse el auto y no que quería robarse algo de adentro del auto? ¿Me entienden? Ahora, si están los cables pelados o hay algún dato más que permita inferirle al fiscal que en realidad la intención del fulano era la de apoderarse del auto, bueno, es más fácil. Entonces, ese dato lo ponderamos para un lado o para el otro, según que esté o no. Pero bueno, imaginen el que tengan ganas de imaginar. Es lo mismo. Los fines prácticos para lo que vamos a ir hablando es lo mismo. Pues estamos con todo esto haciendo en la policía. Imaginen el acta, las declaraciones testimoniales que les dije, el testigo de actuación que nos va a prestar declaración, nos va a decir que fue testigo de cuando se produce la aprehensión y el secuestro de ese elemento. Va a describir cómo se produce esto, en dónde, en qué circunstancias. El dueño del auto, que va a hacer lo propio y va a decir lo que les acabo de señalar. Eventualmente el que llamó al 911 o algún testigo de la cuadra. ¿Sí? También puede ser que si ya tenemos imágenes bajadas, digitalizadas, el dueño de esas cámaras, o quien las maneja, nos va a señalar que vive en tal lugar, o que tiene un comercio, que tiene una casa, que tiene cámaras, que ve, y bueno, que vio tal cosa, las aportó a la policía. El informe respecto de los daños que ya le dije. Vamos a necesitar una inspección ocular y un croquis, eso creo que ya se los había dicho las semanas pasadas. ¿Se acuerdan de qué se trata, no? Una inspección ocular y un croquis, que es, el croquis nos va a permitir establecer, porque nosotros acá cuando describamos el hecho, vamos a tener que describir dónde ocurrió, cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y bueno, estas son justamente las del lugar, entonces tenemos que describir si el auto estaba estacionado en la vía pública, en tal calle, entre tal y tal. Bueno, eso se hace un croquis. La inspección ocular tiene que ver con el resto de lo que circunda a esa zona, y eso se va incorporando también al expediente. A ver, ¿qué más imaginan ustedes que necesitan para armar el caso, como si fueran fiscales? Determinar por algunas pruebas que efectivamente esa persona detenida es el autor del hecho. Y bueno, hasta ahora tenés el que llamó al 911, que vio las ropas que tenía y que ya declaró. La policía que lo aprende ahí en esa situación, que eso va a constituir después un indicio de sospechabilidad, porque no estás hablando que los detuvieron a 220 cuadras y la ropa es parecida, pero no, tiene la ropa parecida que describió el testigo que llamó al 911, el testigo de enfrente, el chusmo que estaba en la cuadra mirando y que vio que dos personas, así o asá, vestidas de tal forma, estaban en una actitud rara o sospechosa al costado de un auto. La policía que llega, pues todo eso después va a ser valorado por el fiscal, por el juzgado, y eventualmente por un tribunal de juicio, como un indicio de sospechabilidad. Hasta ahí tenemos eso. Las cámaras, como les dije, que eventualmente pueden haber tomado, captado justamente imágenes que después las vamos a digitalizar o las vamos a bajar en fotos y que prueban la participación de esa persona, o de esas personas, porque tenemos una sola. Bueno, ¿qué más? Un levantamiento de huellas puede ser del automotor y... Sí, se pueden convocar peritos
y eventualmente ver si no utilizaron guantes, que es común que lo hagan, quedó alguna huella. Después vamos en una de las clases, siempre lo que hacemos, bueno, abro un paréntesis, un licenciado en criminalística, que es el jefe de policía científica, nos viene y nos da una charla, sí, también virtual, generalmente son 2, porque no alcanza con una, y nos va a explicar bien cómo es todo el procedimiento. Pero eso que decís vos, sí, es cierto, se pueden convocar peritos, se levantan rastros, y eventualmente se cotejan con los de la persona que tenemos aprendida. Eso se utiliza mucho también o en los robos de las casas, o en los robos de automotores, cuando los roban y los dejan abandonados los autos. Generalmente después se hacen pericias de rastros para ver si podemos establecer los autores. Se me corta, dice Camila. Bueno. ¿Ustedes manejan? Sí. Bueno, por eso la pregunta viene a cuento de lo siguiente, y hablando de lo de las pericias. Si manejan un auto propio, generalmente no lo hacen, pero si manejan el auto del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá, del novio, de la novia, lo que fuere, pero no digo el auto que usan siempre, solo ustedes, ¿qué es lo que hacen? Si manejan un auto que no es el que están acostumbrados, que andan ustedes solos, pero es un auto que no, que lo comparten. Cuando se sientan en el auto, ¿qué es lo que hacen? A ver. Hay 2 o 3 cosas que... Adelantás el asiento. ¿Qué más? Levantás el asiento, sí, ¿qué más? Cambiás los espejos. Yo lo Acomodás pongo el espejo. más abajo porque soy la más chiquita. Por eso. Bueno, y cuando acomodás el espejo, imagínate que el espejo, realmente son cuadraditos, le metes un dedito. Metes dedito. Y si acomodás los espejos de afuera, ahora son la mayoría eléctricos, pero antes, por ahí algún auto viejo no tiene espejos eléctricos. Acomodás el espejo eléctrico, porque si no estás de acá y no ves, lo bajás, lo subís. Bueno, y metés dedito también. Entonces es muy común, cuando roban un auto y después aparece, que encontremos huellas en los espejos, generalmente en el espejo interior. Porque es lo que decís vos, lo primero que hacemos, nos sentamos, y bueno, el que nos usó el auto, o es bajo, o es salto, lo que fuere, entonces a subir, a bajar, a ver el respaldo, y a empezar a acomodar el espejo. Cuando acomodaste el espejo, haces este movimiento generalmente, y este dedito lo terminás metiendo en el vidrio, en el espejo. Entonces de ahí generalmente se levanta. Lo mismo que con el del costado. Ni hablar de las manijas, ¿sí? O eventualmente en alguna otra superficie. Lo que pasa es que las otras superficies por ahí son más rugosas. El volante, todo lo que es el tablero, el torpedo, son superficies distintas, rugosas, bueno, ya nos va a explicar el perito. En cambio, en el vidrio quedan. Bueno, si queda algo ahí, en este caso podemos probar, podemos hacer intento, porque si se subieron en algún momento, capaz que toquetearon algo, o bajaron el parasol para ver si hay algo, o abrieron alguna gaveta, alguna guantera para ver si hay alguna cosa, y bueno, pueden eventualmente quedar huellas. Se convocan entonces a los peritos, como dice Priscila, y se trata de establecer si hay algún rastro papilar que después permita ser confrontado o cotejado con las personas que tenemos. ¿Sí? Bueno, el tiempo pasa, eran las 3 de la tarde que fue el hecho, ya son las 5 o 6 de la tarde, hicimos el acta, tomamos declaración a estos testigos, bajamos las imágenes digitales. Imaginen que esto se hace con todos los casos, que todos los que ocurren, no solamente los robos, lo que yo les estoy diciendo, sino con otros delitos. Entonces, toda esa actividad se va haciendo con alguna urgencia, porque hay que cumplir términos judiciales. Los términos judiciales o procesales. Los términos son estas 24 horas que les dije, que tiene el fiscal para recibir declaración, que las puede ampliar, las puede postergar algunas horas, pero en algunos hechos mínimamente hay que juntar algún elemento para que el fiscal tenga algún dato que le permita establecer cuál va a ser el caso, para después plantear lo que sigue, que es lo que vamos a ir viendo.
Hicimos la inspección ocular, hicimos el acta como les dije, hicimos el croquis, eventualmente sacamos fotografías a los daños del auto que acompañan el informe del técnico, del perito. Agregamos la cartilla que se llama del llamado al 911, buscamos algún testigo de los que llamaron al 911 y le tomamos alguna declaración, y bueno, el fiscal ahí ya tiene bastante cerradito el caso. Nos está faltando uno de los autores, pero este otro que tenemos acá, el fiscal lo tiene con algún compromiso de prueba, como para empezar, y bastante más también. Bueno, hay 2 o 3 cosas más que tiene que hacer la policía, siempre a instancias de lo que le ha ido diciendo el fiscal, y para ir completando estas actuaciones prevencionales y que le lleguen al fiscal mañana, jueves, a la fiscalía, y ahora vamos a ir viendo qué pasa cuando lleguen a la fiscalía, cómo sigue este caso. Bueno, lo que no sé si alguno quiere decir, se imagina que puede estar faltando. ¿No? Bueno. No sé si en caso de que haya podido realizar alguna manifestación espontánea frente a un tercero ajeno al cuerpo de policía, agregar el acta también de eso, como para ayudar a la orientación. Claro, ahí entramos en un terreno resbaladizo, si podemos o no dejar constancia en el acta, o si le podemos tomar declaración a un tercero, a un testigo, respecto de si dijo algo o no dijo nada. Claro. Puede pasar, pero no la compliquemos porque vamos a ensuciar el acta de procedimiento, ensuciar procesalmente, digamos. Imaginemos que mansamente, no suele ser mansamente, pero mansamente, la persona que tenemos aprendida fue aprendida con el testigo, se lo llevó a la policía y todo esto que pasó. Bueno, faltan 2 o 3 cosas a hacer. Primero, un informe médico. Se hace un informe médico, cuando hay una persona aprendida, se hace un informe médico para establecer si tiene alguna lesión en su cuerpo, y si el médico que lo examina advierte que está en condiciones de prestar declaración. ¿Por qué les digo esto? Porque puede pasar que esté con alguna intoxicación alcohólica o sustancias que le impidan prestar declaración. Es común también encontrar personas en esa situación, y en ese caso no se le puede tomar declaración. Si está con alguna ingesta alcohólica, o si está bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces ahí sí el fiscal va a tener que postergar la declaración hasta que se le pase, básicamente. Suele pasar. O a veces el informe médico no dice nada, y cuando llega al otro día a la fiscalía no sabe ni cómo se llama. También ha pasado. Entonces hay que postergar la declaración, hacer un informe médico y esperar algunas horas, ¿sí? Hasta que se degrade, digamos. Otra cosa que se hace es requerir los antecedentes, ¿sí? Para requerir los antecedentes, que se va a hacer en realidad el día siguiente, lo que se hace es sacar huellas dactiloscópicas. Han hecho todos ustedes trámites, sea por cuestiones laborales, o para el pasaporte, o para los documentos, y les habrán sacado las huellas dactilares, ¿no? Cuando los ensuciaban con tinta. Bueno, ahora es más moderno y hay otro tipo de toma. Pero si no, se toman las huellas dactilares para mañana, digo mañana porque va a pasar mañana en un paso siguiente, y ahora les voy a explicar dónde y cómo, se van a pedir los antecedentes. Lo que sí se hace también, y está vinculado a algún otro instituto que ustedes van a estudiar o ya estudiaron, es certificar el domicilio. ¿Y por qué les digo que es importante esto? Justamente porque cuando avance la causa, ustedes como defensores podrán eventualmente pedir alguna libertad de alguna naturaleza, llámese excarcelación o alguna otra, pero para eso necesitan
certificar, y el fiscal también lo tiene que hacer, certificar el domicilio. Entonces se hace un informe respecto del domicilio del imputado. No sé si lo escucharon esto alguna vez, pero concretamente se certifica el domicilio. ¿Qué es lo que hace la policía? El imputado, cuando fue detenido o aprendido, dio sus datos, se identificó, fulano de tal, número de documento, a veces lo puede tener o no tener, hijo de fulano, de mengano, y con domicilio en tal lugar. Eso dijo el imputado. La policía va a ir al domicilio de que dijo el imputado, a ver si efectivamente vive ahí o no vive ahí, si lo conocen o no lo conocen. ¿Sí? Si no lo conocen y no tienen ni idea de quién es, va a estar en problemas para cuando pida una excarcelación. ¿Por qué? Porque no tiene arraigo. Entonces el juez seguramente le deniegue esa libertad y ustedes como defensores van a estar preocupados si no dio bien el domicilio, en que el domicilio lo dé bien y que se haga un informe, porque también les va a servir el dato que traiga la policía respecto de ese informe, si efectivamente es una persona que cuenta con un buen concepto vecinal. ¿Me explico? Puede pasar lo contrario, puede pasar que sea, el demonio del barrio, el demonio de la cuadra, el demonio de la zona, y que digan, no, vive robando, vive drogado, vive tirado en la esquina, vive molestando, vive amenazando, vive esto, vive... Obviamente ese concepto, si ustedes son defensores, no les va a servir. No les va a servir porque no les suma nada, al contrario, del resto. Y esto tiene que ver con otra cosa, que ya la vimos en su momento, y que guarda relación entonces con el 266. Si ustedes ven el 266, ya lo dijimos varias veces, van a ver que en uno de los incisos, esta información vinculada a los antecedentes y al concepto, el fiscal la tiene que verificar. Después miren, ahí están mirando algunos el código, pero van a ver ahí cuando habla de las cuestiones que puedan incidir en la mayor o menor culpabilidad o punibilidad, fíjense lo que dice ahí el código. Bueno, esto tiene que ver con eso justamente. Entre otras cosas tiene que ver con eso. Bueno, y ya les digo, el fiscal le va a servir porque mañana, cuando llegue la causa a la fiscalía, ahora, si la persona, estamos hablando de una persona que no tiene antecedentes, que después ahora vemos cómo los va a lograr el fiscal, que tiene un buen concepto vecinal, que tiene el domicilio certificado, la regla del proceso, ¿cuál es? El artículo primero que habla. ¿Cómo transitan los imputados el proceso? ¿Así o en libertad? Libertad. Libertad. Entonces esa es la regla del proceso. Salvo, y ahí vienen estas cuestiones que les digo. No tiene domicilio, no tiene arraigo, tiene antecedentes, eventualmente entonces, si es condenado a esta causa, puede ser una condena de cumplimiento efectivo. Entonces, son todas cuestiones que el fiscal va a ir ponderando para plantearle al juez medidas de coerción, que es lo que han estado viendo ustedes y lo que vamos a ver ahora brevemente, qué es lo que va a pasar mañana con este caso que tenemos. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bueno, listo, la policía terminó con todo esto, armó una actuación prevencional. Lo que no les dije, y se los digo ahora, que con esto de la pandemia, mucho de esto que se fue haciendo, que se hacía en papel, se empezó a hacer también de manera virtual, en el sentido de que se escanean muchos documentos, entonces, si bien no hay un expediente electrónico todavía, ni digital, muchas de las cosas se fueron digitalizando. Entonces, cuando estábamos en pandemia, y se armaban grupos de trabajo para recibir las declaraciones de los imputados, muchos de los expedientes, aparte de estar en papel, estaban digitalizados. Entonces, los que no tenían presencialidad, trabajaban de manera remota. Entonces tenemos los expedientes en los servidores, ¿sí? Con el número y demás. Entonces uno accedía a lo mismo, ver en papel o ver el expediente digitalizado con todos los documentos que les dije escaneados, ¿sí? Bueno, para algo sirvió. La pandemia en ese sentido sirvió, porque avanzamos un montón con eso. Bueno,
Listo, terminaron las actuaciones, el fiscal pidió que el sumario ese llegue. ¿Cortamos? ¿A qué hora cortamos? ¿Unos cuartos? ¿Tenemos que cortar? ¿También? Bueno, seguimos unos minutos más. El expediente llega a las 8 de la mañana a la fiscalía. ¿Sí? Llegó ese sumario. Yo ya les mostré carátulas, no les mostré carátulas, ¿no? De expedientes, ¿no vieron expedientes con carátulas? Bueno, mañana voy a traerme alguna carátula para acá, o le voy a sacar una... No, le voy a sacar fotos, mañana saco fotos y después se las mando. Imaginen la carátula que sea un cartón, como esta libreta. Acá, de este costado a la derecha arriba, va a estar el número de expediente, ¿sí? El número de expediente, el número de IPP. Y después están los datos que hacen a la investigación penal preparatoria. Este expediente que estamos imaginando acá va a ir a la oficina de flagrancia. Entonces va a ir de manera directamente, va a ir a la Fiscalía de Flagrancia. Yo ya creo que se los dije, dónde funciona la Fiscalía de Flagrancia, en el edificio central de Tucumán y Brown. Este expediente va a llegar ahí, lo va, ya se le dio entrada con un número, se le asigna un número, y hay un equipo de trabajo de 6, 7 fiscales y colaboradores, ¿no? Secretarios y demás. Así como les dije de este caso, hay días que hay 5, hay días que hay 6, hay días que hay 10, iguales o parecidos, digamos, con otros delitos. Entonces, se abre el juego con relación a... Es como si ustedes se dividen tienen que hacer un trabajo, bueno, Priscila hace esto, nada hace esto, otro, bueno, esto es lo mismo. Esta causa es para vos, esta es para vos, esta es para vos. Es el reparto que se hace entre los fiscales. Analizan el caso, todo lo que estuvimos viendo, y lo que tienen que hacer es convocar a prestar declaración al imputado que tienen aprehendido. Hacen la descripción del hecho, con el cuerpo del delito y todo eso, que ya lo habrán visto que es, pero después les voy a pasar algún modelo, que es el llamado a prestar declaración del 308. Es la previa del 308, ¿sí? No es que llegan con el expediente y llega el imputado, lo sientan, no. Hacen la descripción, el fiscal va a presentar el caso todo escrito, y antes de convocar al imputado hace eso, y después le manda el expediente con ese llamado a prestar declaración, ¿a quién? Al defensor. ¿Sí? El defensor puede ser público o privado. Si no hay una designación de parte del imputado o algún familiar de algún abogado de la matrícula, se le da intervención a la Defensoría Pública, ¿sí? Que también tiene una división de trabajo por guardias, ¿no? Un día está uno, otro día está otro. Bueno, va a esa defensoría. Va el expediente y ¿para qué? ¿Para qué va el expediente y qué más va? ¿Qué más tiene que pasar antes de la declaración? La audiencia privada. Claro. ¿Y cómo se llama? ¿Qué previa? Una palabrita previa. Cuando van ustedes a buscar trabajo, ¿qué tienen? Antes, para conseguir trabajo, ¿qué hacen? Una entrevista previa y privada con el Una defensor. entrevista, claro. La entrevista previa y privada es la que va a tener el imputado con el defensor o con el secretario del defensor, donde lo van a imponer de los elementos de prueba que tiene el fiscal y lo van a aconsejar. Va a decir, bueno, esto es lo que tiene el fiscal, esto es lo que le falta conseguir, acá estamos bien con esto, estamos mal con esto. El consejo técnico es tal, que declare, que no declare, que no mentira, que no declare. Pero bueno, son consejos que se dan a partir de lo que tiene el defensor documentado, lo que ve que tiene el fiscal documentado, y bueno, a partir de eso genera sus expectativas de trabajo y bueno, lo aconseja al imputado. Mientras todo eso pasa, antes, mejor dicho, el imputado pasó, mientras estaba el fiscal haciendo esa descripción del hecho antes de mandar al defensor, el imputado fue conducido a una dependencia de la Fiscalía, del Ministerio Público, que es la OTIP. No sé si escucharon hablar alguna vez, OTIP. O-T-I-P, que significa Oficina Técnica de Identificación de Personas. En esa oficina se va a identificar al imputado, se le sacan fotos, se sacan fotos de los tatuajes si es que tiene,
o de señas particulares, y se completan una serie de formularios y se piden los antecedentes a los registros provinciales y nacionales, ¿sí? Utilizando las fichas que ya en la policía, hace un ratito dijimos que le sacaron ayer, hoy en realidad, ¿sí? El día de la aprehensión. Y además, en esa oficina se verifica a través de un sistema informático que tienen esta oficina, si tiene otras investigaciones abiertas en este departamento o en otros departamentos judiciales, ¿sí? Antes que lleguen los antecedentes. Entonces, esto le va a servir al fiscal, porque después que le tome la declaración, que ahora vamos, tiene que resolver si va a pedir una medida de coerción más gravosa. ¿Cuál es la que sigue después de la aprehensión? Empezamos abajo y tenemos una antes, ¿no? Pero imaginemos que tenemos la aprehensión y después ¿qué sigue? ¿La detención? La detención. Entonces, el fiscal va a pedir la detención. ¿A quién se la va a pedir? Al juez de garantías. Al juez de garantías. Ahora, si el fiscal ya tiene el domicilio certificado, que dijimos hace un ratito, el delito eventualmente es excarcelable, no tiene antecedentes de esta oficina de la OTIP, le dijeron que no tiene ningún antecedente. Tiene 18 años, recién cumplidos. Si tiene algo, tiene de menor, pero tampoco tiene informado. ¿El fiscal qué puede hacer? ¿Se acuerdan del 161? Pedirle al juez que ordene la libertad. Si no pidió todavía la detención, puede ordenar él directamente. Si Él no, ordena la libertad, porque el 161 tiene dos partes. La primera parte es lo que decís ahora, y la segunda es cuando ya está detenido, ¿sí? Antes de la preventiva. Entonces, el fiscal, como la regla es la libertad en el proceso, viene un aprehendido que tiene 18 años, que no tiene antecedentes, que tiene un buen domicilio, que lo encontraron queriendo abrir un auto para robarse un auto, lo que fuera, todo lo que ya dijimos. Pero ¿para qué lo va a dejar detenido? Es su primer causa, estudia, trabaja, bueno, todo esto no tiene sentido, entonces dispone la libertad. Ahora, el que le vino es una persona con algún año más, con ya antecedentes informados, el domicilio no está documentado, no está certificado, no vive ahí, o por lo menos lo que dice el informe hasta ahora no vive ahí. Bueno, es probable entonces que el fiscal le pida al juez que convierta la aprehensión en detención. Bueno, antes de eso, que me apuré para llegar hasta ahí, el imputado fue a la defensoría, tuvo esa entrevista previa, volvió y ahí tiene tres caminos. Presta la declaración, se niega a hacerla, o puede eventualmente pedir una postergación de la declaración, ¿sí? La preste la declaración o no la preste, se hace un acta, se labra un acta, es lo mismo. Si presta la declaración, se consigna lo que declara, y bueno, y esto va a seguir para el capítulo que sigue, ¿no? Lo dejamos para el capítulo siguiente. Pero llegamos hasta acá, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Entendieron? Bueno, lo que les fui diciendo de las cuestiones prácticas, el tema de los llamados a la fiscalía, bueno, eso se va repitiendo y se va dando con cada caso, y con cada fiscalía, obviamente. Si en lugar de haber hablado de un robo automotor en grado tentativo hubiéramos hablado de un homicidio, bueno, van a llamar a la fiscalía de turno. Si hubiéramos hablado de un abuso sexual, a la fiscalía de turno, porque van ahí. Si es un delito económico, a la fiscalía de delitos económicos. Si hubo un accidente de tránsito del que derivaron la muerte o lesiones de personas, van a llamar a la fiscalía de delitos culposos, ¿sí? Y así con cada caso, de acuerdo a el delito que se trate, se llamará a cada dependencia, a cada fiscalía. A veces no es tan lineal, a veces hay grises, y bueno, yo ya se los dije, cuando hay algún gris y no se ponen de acuerdo el fiscal de la fiscalía de tal delito con el otro fiscal, hay una disputa de competencia, la resuelve el superior común, que es el fiscal general. Pero bueno, eso algo dijimos ya, pero no estamos enfocados con esto. Vamos a seguir con esto,
para que ustedes, con los temas que ya fueron viendo, vayan tratando de establecer dónde meten cada instituto. Hasta ahora lo único que hicimos fue hablar de cómo se dio la aprehensión, cómo se inició la investigación penal preparatoria a partir de la prevención policial, lo de la aprehensión, después todo lo demás, bueno, hay que meter la información, tienen mucho ahí, vinculado al acta, a las actas, vinculado a la entrevista previa, a las nulidades, si faltan testigos, si no se hace la entrevista previa. Hay algunas también alternativas al lugar donde se toman las declaraciones. Ustedes saben que la sede natural, quien toma la declaración es el fiscal y en la fiscalía, pero puede pasar que estemos hablando de alguien que esté imposibilitado de trasladarse, imposibilitado de concurrir, o de ser llevado ante la fiscalía, porque está herido, porque está lesionado, por lo que fuere, y hay términos que cumplir. Entonces eso le vamos metiendo algún aditamento en la semana entrante. Bueno, los libero entonces hasta acá, después les voy a pasar alguna foto de carátula y alguna foto de acta de procedimiento para que vayan viendo que lo que estuvimos diciendo se corresponde después con lo que van documentando ahí en un expediente. Y vamos a ir armando algún expediente digital. Yo se los voy mandando por foto a partir de mañana al grupo. Y ustedes después, si quieren, lo van bajando, imprimiendo o dejando donde quieran en sus dispositivos. Gracias, Bueno, profe. nos vemos la próxima. Chao, gracias. Gracias. Hasta Descansen. luego. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao, chicos. Me mandó audio Claudia Garbaña, del Tribunal 4, andan buscando una resolución del tribunal